Bueno, entonces vamos a iniciar este día de hoy, este nuevo encuentro, donde bienvenidos y bienvenidas cada uno de los que están aquí presentes. Estamos en este día con la profesora María Cristina Hinojés Sanz, con el profesor Felipe, es muy largo su nombre, yo le digo la mitad del nombre, pero es Felipe Jaled Ali Modar Aguilar, sacerdote jesuita, y con la profesora Isabel Corpas, que es nuestra invitada especial del día de hoy. Como ustedes saben, vamos a hablar sobre los temas de la semana 3, en los temas sobre la conversión ministerial y cultural. Entonces le vamos a dar la palabra a Felipe para que él nos dé una visión general del curso en unos 5 o 10 minutos. Después va a hablar Isabel Corpas, que nos va a presentar lo que ella, como es la invitada, nos va a contar sobre el tema, y luego María Cristina. Una vez que escuchemos a los tres expositores, vamos a comenzar el momento de diálogo a través de preguntas y también a través de algunas personas para hablar levantando su mano, le vamos a dar la palabra. Ustedes saben que en este proceso sinodal hay procesos de escucha y procesos de diálogo. Bueno, el otro día más bien escuchamos bastante, era un tema bastante nuevo, todo el tema de la ecología. Hoy vamos a procurar hacer un diálogo entre todos los que estamos aquí presentes. Entonces, le damos la palabra a Felipe, voy a poner de nuevo mute a todos y le damos la palabra. Entonces, Felipe, ponte tu micrófono y bienvenido. Pues un saludo a todos, un saludo fraterno desde la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Es un gusto compartir con ustedes este espacio, con hermanos, hermanas de todos los lugares, Europa, América. Pues me pidieron a mí presentarles 2 temas en este curso virtual de Boston College. El primero acerca de la inculturación en territorios indígenas y compartirles una experiencia desde la diócesis. Pues ahí en el curso señalábamos que el primer detalle era poner los términos, ¿verdad? Definir los términos. El término de inculturación es un término que antropológicamente significa llevar algo que es ajeno a una cultura y plantarlo ahí, así estrictamente. En el ámbito eclesial, este término ha ido adquiriendo un connotado especial, ¿verdad? Que significa una adaptación, no tanto una imposición, no tanto, sino que eso que se lleva se tiene que adaptar, se tiene que adecuar, se tiene que integrar, ¿verdad? Hacer una síntesis, una integración con la cultura a donde se lleva. En ese sentido es como lo entendemos desde el ámbito eclesial. El ámbito antropológico es un poco más fuerte ese tema, ¿verdad? Habría que decir pues que esta inculturación en territorios indígenas se va dando en muchos de los ámbitos de la vida eclesial. Tiene que abarcar la espiritualidad, los ministerios, pues el modo en cómo se organiza un cierto derecho propio, el modo como se vive, obviamente, los sacramentos, todos los aspectos de la vida de la iglesia se tienen que ir inculturando. Pues obviamente pasa por el ámbito de las traducciones. La misma traducción tiene que ser con un criterio de conocimiento profundo de la lengua, de no hacer traducciones literales, hacer traducciones culturales, ¿verdad? Todo esto es lo que implica este proceso de inculturación en territorios indígenas. Creo que en la circunstancia en la que estamos, aún en los mismos territorios de la Amazonía, no podemos hablar de un proceso en el que ahora llega y se empieza el proceso de inculturación, sino que en casi todos los territorios indígenas en América Latina hubo un primer contacto con el evangelio que se dio en el momento de la llegada de los españoles, los portugueses al continente, y ahora
pues se retoman esos procesos, esas dinámicas, con otro enfoque, con otra manera de ver, pero pues hay que asumir ya un camino recorrido, ¿verdad? Entonces hay que ir haciendo pues ahí algunos pues síntesis, ¿no? Entre lo que se encuentra ahora como cultura, en la que trabajamos en la inculturación, ya tiene una cierta, unos ciertos elementos que se han incorporado, a veces no de manera tan sana, a veces de manera más impuesta, pero bueno, estamos partiendo de ahí, ¿verdad? La cultura, las culturas indígenas ya han incorporado muchos elementos del primer encuentro. Quizás existen todavía algunos grupos, los grupos que se han mantenido en aislamiento y que quieren seguir en aislamiento voluntario, algunos que recién se abren a la relación, y ahí, pues ahí hay un campo nuevo de trabajo, de inculturación, para poner pues el contexto en el que se da. Luego, en el campo de los ministerios, la inculturación pues tiene un reto muy importante, ¿verdad? Porque el ministerio ordenado en la Iglesia Latina pues está marcado por todo lo que ya el Papa Francisco tanto nos insiste del clericalismo, ¿verdad? Y además del prescindir del elemento femenino en el ministerio ordenado de entrada, pues. Y luego el resto de los ministerios también están marcados por un sello que le da la organización de la Iglesia Latina. Pero al encontrarnos con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, todos estos pueblos tienen una tradición de su sistema de ministerios. Y eso hay que tomar de base cuáles son esos elementos del sistema de ministerios antes de procurar iniciar o llevar o copiar los ministerios que tenemos ya de por sí en la iglesia. Es este proceso de la respuesta a la realidad que se encuentra cada cultura, cada pueblo, ahí nace este proceso de inculturación en los territorios indígenas, ¿verdad? Y es lo que yo les compartía entre toda esa lista de ministerios que han surgido por acá, pues ha sido fruto de esta situación. Cabe destacar que en casi todos, yo creo que en todas las comunidades de los pueblos indígenas, la participación de la pareja y ahí la de la mujer es esencial, ¿no? No se entiende darle el ministerio a una sola persona. El diaconado, por ejemplo, el diaconado entre los pueblos indígenas ha sido el diaconado de la pareja. Tampoco se entendería una reivindicación de decir, pues el matrimonio, el diaconado a las mujeres, que es muy legítimo y que en muchas circunstancias hay que impulsarlo y se tiene que abrir campo, pero ponerlo en los pueblos indígenas, los pueblos originarios, sería quizás romper una riqueza que tienen en cuanto al diaconado que se tiene que vivir desde la pareja, ¿verdad? Que así se está viviendo en la práctica en estas comunidades, ¿no? Lo recibe el hombre formalmente, pero en la práctica se va ejerciendo desde el matrimonio, ¿verdad? Y es la mujer y el hombre quienes lo ejercen y lo viven. Yo creo que es una gran riqueza que le va aportando el encuentro de la iglesia con los pueblos indígenas, ¿verdad? O sea, vamos aprendiendo muchas cosas de la cultura, cómo se vive. Y luego, en la otra parte de la creación de ritos litúrgicos para nuevas realidades socioculturales, yo creo que este es un gran reto. Primero, que la iglesia institución logre aceptarlo, ¿verdad? Porque hasta el momento, bueno, primero es nada más recordar que cuando se habla de ritos, el rito amazónico, aunque aquí ponen ritos litúrgicos, pero el rito en sí, pues tiene el asunto de que no se circunscribe a la liturgia. Está abierto a todas las realidades eclesiales, las abarca todas las realidades eclesiales, ¿verdad? La organización territorial, el derecho, la espiritualidad, la teología, en fin, todo, ¿no? Y por ahora,
la Iglesia lo que reconoce como ritos, o sea, una organización distinta en todos los ámbitos eclesiales, son aquellos que vienen pues de la tradición antigua. Entonces, plantear que esto se puede hacer en el encuentro del Evangelio con una realidad nueva, pues es todo un desafío, ¿verdad? Hay que ir abriendo ese campo, hay que ir pues creando el espacio eclesial para que surja. Y esto es lo que se plantea el sínodo de la Amazonía, avanzar hacia allá, lo cual es un proceso, yo creo que bastante largo, es de muy largo aliento, de unos 15, 20, 30 años, ¿verdad? Para haber medio completado un proceso de este tipo. Pero hay que iniciarlo y hay que darle camino. En este contexto, por ejemplo, también un rito se plantea que la disciplina en el ministerio pues, es diversa del rito latino. Pues en las iglesias orientales, la disciplina del celibato no es una norma, sino que hay una opción entre vivirlo desde el matrimonio o vivirlo desde el celibato, ¿verdad? En el caso de los presbíteros, los obispos, no, ahí es para todos, ¿no? Para el celibato en el caso de los obispos. Luego estaría el asunto también de si también en estos nuevos ritos se plantea el ministerio femenino o el ministerio de la pareja en sí. Todas estas cuestiones tendrían que quedar ahí registradas. Luego, un rito no significa que todo se ciñe en torno o se va a circunscribir en torno a una lengua, sino que puede ser un conjunto de lenguas amazónicas o familias que tienen elementos comunes además en su expresión ritual, en su simbología, que van conformando este rito amazónico, ¿verdad? Con elementos comunes en su espiritualidad, pero también con una diversidad, en fin, todo esto es lo que va conformando esta creación de un nuevo rito litúrgico. También nosotros veíamos este reto que se lo proponen como algo muy importante dentro del Sínodo de la Amazonía para los pueblos originarios en México, en Centroamérica. Por ejemplo, se hablaba de un rito indígena mesoamericano, ¿verdad? Donde en la pluralidad de lenguas, de pueblos y con elementos comunes de una cosmovisión se pudiera presentar y aglutinar. Bueno, esto es lo que presento de entrada, creo que ya ha pasado un poco el tiempo que me habían propuesto. Gracias. Okay. Muchas gracias, Felipe. Ahora vamos a darle el espacio a Isabel Corpas, que es una teóloga doctora en teología por la Pontificia Universidad Javeriana y que en este momento se encuentra también con nosotros y que, bueno, nos va a presentar, ya tiene allí su presentación que está compartiendo. Bienvenida, Isabel, un gusto estar contigo. Bueno, yo soy estudiante en este curso y terminé compartiendo aquí con ustedes mi trabajo de investigación. Me inscribí en el curso porque es un tema que realmente me parece fundamental en este momento de la vida de la Iglesia y como también me he inscrito en cursos anteriores que el Boston College ha ofrecido y que agradezco haber podido participar en ellos. Y bueno, la invitación es a compartir con ustedes mi investigación que publiqué hace un par de meses. La publiqué yo solita, yo por mi cuenta, la subí a Amazon y se puede descargar de Amazon y de Apple Books gratis. El título de esta investigación es Ordenación de Mujeres, un aporte al debate desde la eclesiología de Vaticano II y la teología feminista latinoamericana.
Cristina les puso en las lecturas los 3 capítulos del libro y pues me parece que es de rigor armarles a ustedes la estructura del libro, que tiene 3 capítulos con un prólogo que es una justificación y un epílogo que es una apertura a la esperanza. El primer capítulo, yo cuento el por qué me involucré en esta investigación. Yo fui, sobre todo porque fui profesora de teología del sacramento del orden y de teología de los ministerios eclesiales, un tema como que reservado a los hombres de iglesia, pero que me permitió meterme en este tema y hacer una reflexión teológica desde mi condición de laica, es decir, de quienes no son ordenados, pero también desde quienes no pueden ser ordenados, que es el caso de las mujeres. Pero recientemente, a raíz de la convocatoria del Sínodo Panamazónico, propiamente del documento preparatorio que hablaba de hacer propuestas valientes con respecto a los ministerios, especialmente los ministerios femeninos, yo como que retomé ese trabajo que yo había realizado ya hace unos años atrás y empecé a ponerme al día, y por eso en ese primer capítulo pues está el recorrido de los silencios y pronunciamientos desde Roma con respecto a las numerosas solicitudes, propuestas de conferencias episcopales, de obispos, sobre todo de grupos de mujeres, respecto a ser admitidas a la ordenación. Y también un recorrido sobre los escritos recientes, después de que yo como que había dejado el tema un tanto en stand-by. El segundo capítulo para mí es el central. El primero es ese recorrido sobre los pronunciamientos y los silencios de parte de Roma. El segundo intenta responder por qué las mujeres fueron excluidas, en una lectura de textos que recorre la participación de las mujeres en la diversidad de funciones de liderazgo y servicio en las iglesias neotestamentarias. Luego, durante el primer milenio, una muy rica presencia, pero también una ausencia, como que se van sacando las mujeres del escenario de la iglesia. Luego, la exclusión definitiva de las mujeres en la elaboración de la teología del sacramento del orden, en la teología medieval, y las, entre comillas, razones verdaderamente fundamentales para negar la ordenación sacerdotal de las mujeres, que son los documentos de Pablo VI y Juan Pablo II de finales del siglo XX. Y termino como en la Ecclesia Semper Reformanda hay argumentos para justificar la ordenación de mujeres. Pero yo voy a hacer un ejercicio al contrario aquí en esta presentación, y voy a comenzar por el final, por las razones verdaderamente fundamentales para excluir a las mujeres de la ordenación, ir a los antecedentes doctrinales de estos argumentos, repasar muy rápidamente el testimonio y tratar de responder a la pregunta si es posible que la Iglesia Católica dé el paso hacia la ordenación de mujeres. Observen que voy a subrayar siempre cuando diga ordenación sacerdotal, porque los vetos están siempre alrededor de la ordenación sacerdotal. Los resabios académicos me llevan a la necesidad de proponer cuál es el marco referencial de esta presentación y obviamente también de mi libro. Como lo dice el subtítulo, que es la eclesiología de Vaticano II y la teología feminista latinoamericana, que es donde vamos a confrontar que los vetos desconocen la eclesiología de Vaticano II, porque Vaticano II, desde la interpretación de la Iglesia como pueblo de Dios
y la recuperación del sacerdocio bautismal replantean la ministerialidad eclesial. La ministerialidad eclesial a la luz de Vaticano II no es sacerdotal, de manera que yo les propongo tratar de borrar de su vocabulario la palabra sacerdotal por todo lo que implica. Sacerdocio implica una mediación entre arriba y abajo, entre Dios y la humanidad, entre trascendencia e inmanencia. Es lo que hace el chamán de la tribu. Y en la tradición cristiana, esa mediación la hace Jesús, el sacramento del Padre, la visibilidad de Dios, que se continúa en la historia, en el tiempo del resucitado, en la corporeidad del resucitado, que es la Iglesia. Por otra parte, el regreso a las fuentes que proponía Vaticano II mostró la diversidad ministerial en las iglesias no testamentarias, una diversidad ministerial que rompe con las estructuras cultuales del judaísmo, y al mismo tiempo muestra la participación activa de mujeres que las teólogas, que en este momento ya empezaron a apropiarse y a hacer una reflexión propia, descubrieron y visibilizaron esta participación activa de mujeres. Por otra parte, la teología feminista latinoamericana, que es mi otra coordenada de la reflexión, concretamente desde la teología de la liberación, me permite recurrir a la hermenéutica de la sospecha en mi reflexión, y sobre todo porque la teología de la liberación es particularmente sensible a toda forma de inequidad. Y para mí, mis reflexiones en torno a la exclusión de las mujeres de la ordenación es ante todo un cuestionamiento a una forma de inequidad. ¿Cuáles son estas razones verdaderamente fundamentales para excluir a las mujeres de la ordenación sacerdotal? En 1975, la Iglesia de Inglaterra estaba ordenando mujeres y el Papa Pablo VI se preocupó. Le dijo, esto no conviene que no tener claridad en la Iglesia Católica, y le escribió una carta al arzobispo de Canterbury en que le dice o le expone cuáles son las razones verdaderamente fundamentales. Dice, el ejemplo de que Cristo escogió sus apóstoles solo entre varones, la práctica de la Iglesia que lo ha imitado y su viviente magisterio que ha establecido que la exclusión de las mujeres está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. Fíjense que todo esto es una elaboración doctrinal para justificar unos planteamientos. Como no quedaba suficientemente claro, es decir, no tenía suficiente valor doctrinal, Pablo VI encargó a la Congregación para la Doctrina de la Fe un documento, es la Declaración Interim Señores, que repitió las razones verdaderamente fundamentales y agregó que la Iglesia no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Y agregó también que el obispo o el sacerdote en el ejercicio de su ministerio no actúa en nombre propio, en persona propia, representa a Cristo a través de él, que en la Eucaristía actúa in persona Christi, y no habría esa semejanza natural que debe existir entre Cristo y su ministro si el papel no fuera asumido por un hombre, lo que calificó como enseñanza constante de la Iglesia. Lo que pasa es que esto no es una enseñanza constante de la Iglesia. El argumento del in persona Christi y la semejanza natural provienen de la teología escolástica, concretamente de Santo Tomás. Ordinatio Sacerdotalis es el siguiente documento de Juan Pablo II, la Carta Apostólica, repitió las razones verdaderamente fundamentales, los planteamientos de Interim Señores, insistió en las afirmaciones que también había hecho en Christi Fideles Laeci y Mulieres Dignitatem. Cristo confió únicamente a los hombres la posibilidad de ser ícono de su rostro
solamente los hombres pueden actuar in persona Christi, y dijo que la ordenación sacerdotal desde el principio ha sido reservada en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres, y le comentó: esta es una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. Subrayo esta frase porque es que lo retroproyecta al principio de los tiempos. Y termina diciendo que la Iglesia no tiene en modo alguno, declara, la Iglesia no tiene la facultad de conferir la ordenación sacerdotal. Fíjense bien que siempre es la ordenación sacerdotal. Dos documentos más: las respuestas a las dudas sobre la doctrina de ordinatio sacerdotalis, en que el cardenal Ratzinger, que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dijo que la declaración era definitiva e infalible porque se referían a una doctrina de suyo infalible. De manera que pareciera que no había más que hacer. Y cuando yo enseñé teología de los ministerios, hasta ahí llegué y me asusté. Hoy día creo que se pueden replantear las cosas con mayor claridad. Y menciono este artículo del cardenal Ladaria, publicado en el Observatorio Romano, en que dice que la Iglesia siempre se ha reconocido vinculada a esta decisión del Señor, que excluye que el sacerdocio ministerial puede ser válidamente conferido a las mujeres. Y lo menciono porque refleja cuál es el estilo, cuál es el pensamiento que hay a nivel de la Curia Vaticana. Pero estas doctrinas tienen unos antecedentes doctrinales. En primer lugar, el Código de Derecho Canónico de 1917, y que pasó idéntico, se copió al de 1983, en cuando dice que solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Pero ¿de dónde sale? La doctrina está configurada, en primer lugar, para sostener el canon 1024 del Código de Derecho Canónico, y está armada, estructurada a la luz de la teología medieval. Y de verdad van ustedes a ver que no tiene en cuenta la teología o la eclesiología de Vaticano II. Y me voy a referir muy rápidamente a tres documentos de la teología medieval, que son el Decreto de Graciano, el cuarto libro de sentencias de Pedro Lombardo y la teología de Santo Tomás. Más atrás todavía está el proceso de sacerdotalización. En todo caso, en toda esta doctrina, el testimonio del Nuevo Testamento no aparece sino como argumento para probar una doctrina, que es que Cristo no escogió sino varones entre sus apóstoles. En el Decreto de Graciano del siglo XII, que es una colección de cánones y decretales del primer milenio, establecía que debido a la condición de subordinación, entonces pensemos cuál era la condición de la mujer en la Edad Media. O sea, la mujer está en condición de subordinación, está bajo la tutela del padre hasta pasar a la tutela del esposo, o escaparse de la tutela del padre y no pasar a la tutela del esposo, entrando a un convento. Pero dice, según la argumentación medieval, que debe someterse en todo al marido, es el orden natural y el orden dispuesto por Dios. Se confunde el orden, se está entendiendo como que ese orden natural tiene que ver con el relato del segundo capítulo del Génesis, en que primero es creado el hombre y después es creada la mujer. Pero sobre todo dice que es causa del pecado original y no es imagen de Dios. Entonces dice, la imagen de Dios está en el hombre. La mujer no fue creada a imagen de Dios.
O sea, es algo verdaderamente que corresponde a la mentalidad de la época. Acuérdense ustedes que incide el pensamiento aristotélico, que la hembra era un varón manqué, es decir, incompleto, simplemente, porque la razón estaba en el hombre. Graciano describe la situación de las mujeres. Están sujetas al dominio del varón y no tienen ninguna autoridad, ni pueden enseñar, ni pueden ser testigos, ni pueden dar fe, ni pueden juzgar. ¿Cómo podrían, por tanto, mandar? Y recoge las prohibiciones del primer milenio, como es tocar los vasos y paños sagrados, llevar incienso en torno al altar, por muy docta y santa que sea, no presume enseñar a los varones, ni presuma bautizar a nadie. En cambio, no recoge prácticas establecidas durante el primer milenio que reconocían la participación de mujeres en la vida de la iglesia e inclusive como mujeres ordenadas diáconos. Pedro Lombardo es el que organizó la teología del sacramental, la teología de los 7 sacramentos, que en ese momento se configuran como 7 sacramentos de la nueva ley, y va a definir el sacramento de la orden sacerdotal como un signo de la iglesia por el cual se confiere al ordenado la potestad espiritual. Pedro Lombardo no mencionó a las mujeres, tampoco menciona el testimonio del Nuevo Testamento. Santo Tomás se refiere, utiliza el impedimentum sexus. La mujer aparece junto con los niños, los incapaces privados del uso de razón y los físicamente discapacitados, los esclavos, los asesinos y los hijos ilegítimos en el capítulo de los impedimentos. Y aquí quedó, digamos, cuadrado el impedimento. Y dice, argumenta, en la respuesta, porque la pregunta es que si una mujer puede ser ordenada. Dice, como no es posible que el sexo femenino signifique una eminencia de grado porque la mujer se encuentra en estado de sujeción, luego no puede recibir el sacramento del orden. Y los documentos o mejor dicho, las razones verdaderamente fundamentales se están inspirando y alimentando es en esta teología medieval. Y desde la teoría hilemorfista que maneja la teología de Santo Tomás, dice, para que el sacramento sea signo se requiere que tenga semejanza natural con lo que significa, de donde deducía que una mujer no podía actuar in persona Christi. Lo importante de Santo Tomás es que pasó enterito al Concilio de Florencia y posteriormente al Concilio de Trento. Santo Tomás tampoco utilizó el testimonio del Nuevo Testamento. Un antecedente aún más remoto, que es finalmente el que tiene la culpa de toda esta historia, de esta sacerdotalización de los ministerios eclesiales. Recordemos la riqueza ministerial, la diversidad ministerial de las iglesias neotestamentarias que aparecen en los escritos paulinos, pero que como que terminan en las cartas pastorales, en los ministerios del episcopos, los presbíteroi, los diaconoi, hombres y mujeres, los doctores y las viudas, que no eran ministerios cultuales. Es que como que retroproyectamos lo que es nuestra experiencia actual, se la retroproyectamos al Nuevo Testamento, cuando en ese momento se reunían, era para partir el pan y se reunían en las casas. Pero en el siglo siguiente, en el siglo II, para mostrar la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que el gnosticismo continuaba, se produjo la transposición de instituciones del judaísmo a la comunidad eclesial, equiparando al episcopos, que era el vigilante de la comunidad, con el sumo sacerdote. No es un título cultural, es un título tomado del lenguaje profano. A los presbíteroi, que son los ancianos, los va a equiparar con los sacerdotes, y a los y las diaconoi con los levitas. Naturalmente las mujeres empiezan a sobrar porque la estructura cultural judía era masculina únicamente. Acuérdense que las mujeres debían quedarse en el atrio del templo
y por fuera de la sinagoga. Hasta entonces, los dirigentes de la comunidad no recibían el título de sacerdotes y las mujeres participaban activamente en la vida de las comunidades, asumiendo responsabilidades de liderazgo y servicio. Con el paso del espacio privado de las comunidades domésticas al espacio público de la religión oficial, debieron callar. Y esto es bien importante porque eso significa el momento del silenciamiento de las mujeres. Y al mismo tiempo, la sacralización del culto implicaba prohibiciones relacionadas con la pureza cultural que marginaba a las mujeres en razón de la menstruación y las marginaba de los espacios sagrados, de los objetos sagrados y de las personas sagradas. Voy rápidamente a recordar, ustedes lo saben mejor que yo, el testimonio del Nuevo Testamento sobre la participación de las mujeres, cómo registra a las mujeres que seguían a Jesús, a las primeras apóstoles que luego desaparecen porque fue escrito, la redacción proviene de manos masculinas, las que recibieron el Espíritu en Pentecostés, las que, por ejemplo, María, la madre de Marcos, que se congregaba en su casa a la comunidad, por lo tanto, presidía a la comunidad. Y sobre todo nuestra hermana Febe, la diáconos en la iglesia en la iglesia de Cencras, a la que le da el título de la diáconos, con el diáconos es sustantivo masculino. Priscila, que reunía a la iglesia en su casa, María, que tanto ha trabajado, Junia, con Andrónico, son ilustres entre los apóstoles. Las mujeres diáconos que aparecen en las cartas pastorales, cuando se describen las cualidades que debían tener los dirigentes de la comunidad, y que luego dijeron, esas debían ser las cualidades de las esposas de los diáconos. No, son las mujeres diáconos, son las diáconos. Y las que recibieron amonestaciones acerca del uso del velo en las asambleas y recibieron la orden de callar en las asambleas porque participaban activamente y hablaban. El uso del velo es porque no era bien visto, es decir, las mujeres de Corinto no usaban velo y lo que Pablo les recuerda es que se pongan el velo. Y les dice que se callen porque tampoco está bien visto que las mujeres hablen en el espacio público. Es parte de la estructura del contexto patriarcal. Estoy terminando. ¿Es posible que la iglesia dé el paso hacia la ordenación de mujeres? ¿Es teológicamente posible el reconocimiento formal? Y cuando digo reconocimiento formal, quiero decir no que le digan, sí lo están haciendo y lo hacen lo más bien, síganlo haciendo, porque ese es un ministerio de facto que las mujeres están ejerciendo. Por ejemplo, en Alemania, es todo lo que el sínodo de la iglesia alemana está reconociendo. En la iglesia de la Amazonía, pues fue el testimonio que dieron y que vamos a oír en la próxima semana de las religiosas que manejan las parroquias, pero que no nos digan, sí lo están haciendo, pues síganlo haciendo. Finalmente, ¿qué es lo que están reclamando? Cuando hablo de reconocimiento formal, yo entiendo como la ordenación, como reconocimiento de la participación de las mujeres en la vida y la misión de la iglesia. Ahora bien, en una iglesia clerical, y ahorita Felipe estaba hablando pues del tema de la iglesia clerical, que el Papa alerta, y más aún dice en querida Amazonía, no las podemos, no es bueno ordenarlas porque se nos clericalizan. No, es que tenemos que desclericalizar y tenemos que desacerdotalizar también a los hombres de la iglesia. Porque es que el ejercicio sacerdotal, la interpretación sacerdotal está ligada al poder, mientras que la interpretación ministerial está asociada con el servicio. En una iglesia clerical que es al mismo tiempo jerárquica, quiriarcal y sacerdotal,
no hay posibilidad de ordenar las mujeres, pero sí pueden ser formalmente reconocidas y ocupar el lugar que les corresponde en una iglesia de comunión, incluyente y ministerial. Y es aquí donde entra el tema de la conversión eclesial, porque como eclesia semper reformanda se vislumbran, y lo tenemos en este momento vivo, estos caminos de conversión pastoral, de conversión cultural, de conversión ecológica, de conversión ministerial y de conversión sinodal, entendiendo conversión como un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad que permita entender que hay otra manera de hacerlo. Y caminos que se traduzcan en cambios en las prácticas eclesiales para responder al proyecto de Jesús, pero también a las circunstancias del aquí y del ahora. Porque créanme que Santo Tomás yo lo leo con profundo respeto, porque él respondía al aquí y el ahora de su momento histórico. Y el proceso de sacerdotalización quizás respondió también a su momento histórico. Lo que pasa es que lo que fueron respuestas a circunstancias coyunturales se convirtieron en doctrina, y eso es lo que la Iglesia siempre reformanda. En proceso de conversión tendría que responder a las circunstancias actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Una mano de tiempo. Muchas gracias. No, creo que también con tu exposición están aclarando muchas preguntas que seguramente iban a surgir. Deja de. Sí, ok. Entonces, ahora le damos la palabra a María Cristina y después abrimos el espacio de diálogo si hay algunas preguntas que están en el chat. Quiero darle las gracias a Cristina, que al haber incluido en las, ¿cómo se llama?, en la bibliografía mi libro, pues me puso aquí a poder compartir con ustedes este trabajo en el que estoy verdaderamente involucrada. Muchas gracias, y tu libro también ya lo puse completo, así que lo pueden ir a buscar allí mismo en la bibliografía. María Cristina. Buenas tardes a todos. Era de justicia, Isabel, incluir tu libro porque es un gran trabajo que hay que compartir, y además has tenido la generosidad, pues eso, de ponerlo a nuestra disposición de forma gratuita en Amazon. Esto es un paréntesis. Varias personas están preguntando dónde se puede conseguir el libro. Si pudieras poner el enlace, sería bueno para que sepan dónde lo pueden descargar de forma gratuita. La verdad se ha dicho que queda poco que añadir a lo que ha dicho Felipe y a lo que ha dicho Isabel. En todo caso, creo que es muy interesante recordar la importancia del camino sinodal, y es un camino que sin las mujeres no tiene sentido y sería otra cosa, pero no sería el camino sinodal. En este momento, lo más importante respecto a los ministerios que podamos vivir las mujeres y a través de los cuales podamos servir las mujeres, lo más importante en este momento es la desacralización del sacerdocio, como decía Isabel, y hay que ir avanzando en la teología de los ministerios del Vaticano II. Es verdad que yo comparto y apoyo siempre que las mujeres que lo deseen puedan reclamar y pedir el sacerdocio, pero yo no tengo esa vocación, y mi visión creo que en este momento no es el momento más adecuado para pedir precisamente el sacerdocio. ¿Por qué? Porque primero hay que renovar toda la estructura eclesial para que el sacerdocio ejercido por las mujeres pueda tener luz propia y pueda aportar desde una forma de ejercerlo, de servir totalmente novedosa. No podemos pretender entrar en una especie de club, por así decir, entre comillas, entenderme la expresión, en una especie de club cerrado donde hay unas normas ya impuestas y pretender que estas normas no nos afecten a nosotros, a nosotras como mujeres. Eso es prácticamente imposible. Por eso sí que hay que ir trabajando en el desarrollo y en sentar las bases de una forma de sacerdocio distinta,
pero que tampoco llegue a distinguir un sacerdocio femenino de uno masculino, sino que sea una renovación tal de la Iglesia que nos permita ejercer el sacerdocio de otra manera, sea sacerdocio o sea diaconado. Insisto mucho, la centralidad del sacerdocio bautismal es fundamental en el camino sinodal, y además hay que tener en cuenta que el clericalismo que tenemos ahora tan imperante en la Iglesia tiende a olvidar y a impedir, ¿no?, la visibilidad de que en realidad la sacramentalidad pertenece a todo el pueblo de Dios, no solamente a una parte como puedan ser los sacerdotes o los obispos. Es todo el pueblo de Dios el que tiene que vivir y el que es realmente o muestra la sacramentalidad. Francisco insiste mucho en que las mujeres estemos en puestos de decisión. Es verdad que muchos puestos no necesitan pasar previamente por la ordenación sacerdotal para que los podamos ocupar las mujeres. Es verdad que en este momento, y es algo en lo que yo insisto mucho, los obispos tienen una autonomía que rara vez han tenido a lo largo de la historia, porque se la ha dado Francisco, y pueden las iglesias locales, el obispo al frente de ellas, decidir sobre muchos puntos sin tener que esperar a ver qué dice Roma, qué dice el Papa, qué gesto hace o qué palabra nos dice. Es de vital importancia que esto lo tengamos en cuenta, y es de vital importancia que los laicos asumamos la responsabilidad de pedir y de pedir de una forma inteligente, porque no estamos pidiendo para nosotros, estamos pidiendo para la Iglesia, para la constitución sinodal de la Iglesia. Y esa sinodalidad que hay que ir construyendo, que he creído entender que antes Felipe decía algo así como que antes de 30 años no se llevará a cabo, o que costará al menos unos 30 años poner esto en marcha. Hay que tener en cuenta que Francisco dice que estamos construyendo la sinodalidad del tercer milenio. O sea, que me da a mí la sensación de que una de dos, o Felipe es muy optimista o Francisco va muy lento. No sé hasta qué punto habría que conjugar los dos pases, ¿no? Pero en todo caso tenemos que ser conscientes que hay que construir una estructura, pero previamente hay que en algunos casos derruir estructuras de hace milenios, y eso desde luego no se hace rápido. En este momento lo importante es tener claro que estamos en ese camino, que en ese camino sin las mujeres ese camino no se puede recorrer, y quizá una imagen que hay mucha gente que no sé por qué solemos buscar un apoyo en la Sagrada Escritura para tener imágenes que nos permitan ver un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pues quizás el inicio del camino sinodal esté en el camino de Emaús. Nosotros no sabemos cómo se llamaban los discípulos de Emaús, solo sabemos que eran de Emaús. Cuando en la Biblia no aparecen los nombres de los personajes, es porque cada uno podemos ser esos personajes. Es decir, no hay que visibilizar que fueran dos varones, sino hay que visibilizar que eran dos personas que estuvieron abiertas a un encuentro de algo que les era desconocido aparentemente, ¿no? Entonces, quizás ese inicio del camino sinodal lo encontremos en el texto de Emaús y sea a partir de ahí desde donde tengamos que repensar también nuestras propias situaciones y repensar también nuestros propios ministerios, porque la lista que ha facilitado Felipe es maravillosa, pero hay muchísimos más que no sabemos porque no se han dado las situaciones para tener que desarrollar esos ministerios. Es decir, el Espíritu no va soltando ideas, dones o sugerencias y las va dejando caer a ver si las encontramos, sino que es una relación de petición y de encuentro. Salimos al encuentro porque vemos ciertas necesidades y el Espíritu suscita aquello que necesitamos. Por lo tanto, no pensemos que todo se cierra en una lista que va a ser hermética, no. Cambiarán como han cambiado muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia y como siempre ha estado el Espíritu y mayoritariamente las mujeres para atender esas necesidades. Por lo tanto, ministerios en la Iglesia no son solamente los ministerios tradicionales que hemos conocido hasta ahora, sino que tenemos que estar preparados para que esos ministerios puedan ser otros que ni siquiera sospechamos.
en una iglesia que ni siquiera sospechamos tampoco cómo podrá llegar a ser, pero que desde luego que o cambiamos o esta iglesia que conocemos desaparece. Y puede desaparecer de dos maneras. Una, como ya apuntó una mujer muy inteligente en el siglo XIV y que por eso fue dejada de lado, que era Margarita Porete, que, dejada de lado hasta que la quemaron en la hoguera, ella empezó a hablar de dos iglesias, una iglesia grande y una iglesia pequeña. Esa idea la retomó Lutero en la Reforma, que también hablaba de una iglesia grande y una iglesia pequeña. Muchísimo después, los dos fueron tenidos por herejes, ella quemada, él no, incluso él fue rehabilitado, ella sigue siendo hereje. Incluso mucho después, Benedicto XVI, cuando era solo un profesor de universidad, nos advirtió a final de los 60 que nos encaminábamos a una iglesia que perdería todo prestigio, todo poder, toda relevancia social y que incluso habría pequeñas comunidades que no tendrían sacerdote. Yo creo que no es que vayamos, es que ya estamos en esa realidad aunque no la queramos ver. Y una de dos, o nos espabilamos y entre todos construimos una iglesia que no es construir otra, que es renovar esta en las necesidades que se presentan ahora, o nos encontraremos sin iglesia, sin comunidad, sin estructura y sin nada. Y eso será realmente lo peligroso y lo triste. En ese campo tenemos que estar las mujeres, estamos las mujeres y no estaremos nunca las mujeres como digan los hombres solamente que tenemos que estar, porque nuestra voz, nuestra responsabilidad y sobre todo nuestro compromiso bautismal nos apuntan ya las maneras a cómo tenemos que estar en esa reconstrucción y reestructuración de la Iglesia, que no siempre va a pasar por el ministerio sacerdotal y que desde luego si llega el día que llegue no se va a parecer en nada a lo que conocemos ahora como sacerdocio. Creo que si queréis lo podemos dejar aquí e iniciamos un diálogo que me parece que será más fructífero, ¿no? Muchas gracias, María Cristina. Antes de darle la palabra, hay dos personas que tienen la mano, han puesto la manito para hablar. En el chat hay algunas preguntas que están relacionadas a lo que Felipe nos ha dicho. Hay una que dice, ¿por qué no se menciona la vocación personal o matrimonial hacia un ministerio? ¿Acaso no hay llamado de Dios a servir a los hermanos en las comunidades? Otra habla sobre, dice, no habla de varios diseños para generar un nuevo rito, pero el problema es que llevamos más de 5 décadas de recepción del Vaticano II y solo se ha aprobado un rito congoleño. ¿Cómo es posible esto? Después se habla de que en Italia también se necesitan nuevos ministerios y otra pregunta es, ¿se podría de alguna manera considerar una estrategia similar a lo que decía Felipe, a la que se aplica en los territorios indígenas, en los territorios urbanos periféricos, ya que allí en realidad hay una cultura diferente a las zonas urbanas no periféricas, sus costumbres, tratos, relaciones son muy propias. Hasta ahí, Felipe, si quieres contestar y después pasamos a las preguntas con las manos levantadas y le damos la palabra. Sí, con mucho gusto digo algunas palabras. Lo primero, a ver, yo creo que es perfectamente válido lo que decían de la vocación personal y del matrimonio a los ministerios. En el caso de las comunidades indígenas, el llamado al servicio lo da la comunidad. Hay una elección comunitaria y esta es parte como de la estructura cultural, ¿verdad? Que se ha asumido en los ministerios. La vocación al diaconado, por ejemplo, no parte de que alguien llega y dice, oigan, yo quiero ser diácono, ¿dónde empiezo usted? No, la comunidad los llama, les pide ese servicio y eso cambia todo y hace una iglesia. Yo creo que parte de ser iglesia sinodal tendría que traducirse también en el modo de elección de los ministerios, ¿no? Parte del asunto del clericalismo ahorita tiene que ver por el modo como se procesan las vocaciones, de que pues me habló Dios, tengo un llamado y voy, que es mucho de la historia vocacional de todos nosotros y que
en la pastoral vocacional así se mueven las cosas, pues. En el caso de las comunidades indígenas hemos tenido que aprender otro modo, ¿no? Y no sé si eso nos diga algo al modo de ser de la iglesia que nos podría renovar en muchos sentidos. Otra segunda cuestión es que el modo como lo que nos decían a propósito de que solamente se ha aprobado un solo rito en 50 años. Y es que lo que se habla del rito congoleño no es un rito en el sentido, de que hablábamos de rito latino, de rito maronita, etcétera. Se está hablando nada más del modo de celebrar la misa, del ritual, la adaptación del misal romano a las comunidades del Congo, ¿sí? Entonces, pues eso no es un rito propiamente, ¿verdad? Con toda una estructura de modo de organización de la iglesia, etcétera. Y luego, por otra parte, ¿me puedes recordar la última pregunta, Pilar? Abrí el micrófono. La última pregunta era si era posible, como hay culturas diferentes a la urbana, por ejemplo, las zonas periféricas, si se aplica lo que se está haciendo en los territorios indígenas a los territorios urbanos periféricos. O sea, que esas nuevas, o sea, si puede haber una similitud de estrategia, porque ahí el Papa y todos estamos viendo que hay nuevas realidades que se podrían decir que son similares a las realidades indígenas, esas nuevas periferias. Sí, yo creo que se tiene que hacer y yo creo que en las culturas juveniles, por ejemplo, hay otro proceso nuevo, proceso diferente. Y habría que seguir el mismo camino de inculturación. Tenemos que inculturarnos no solo respecto de culturas originarias, ancestrales, sino obviamente que esto de la inculturación tiene que ver con las nuevas culturas que surgen de las nuevas realidades, por supuesto. Y yo creo que sin duda, ¿no? Pues nada más esto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a darle la palabra primero a Gloria, por favor, es central, porque así podemos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, entonces para poder... Dos puntualitas, una Muchas para... gracias. En la visión, cuando él habla de ese diaconado de pareja, o de parejas casadas, me surge la pregunta, y ahí lo uno con María Cristina, la necesidad que tenemos de que las mujeres se nos reconozca de manera autónoma e independiente, sin necesidad de estar tuteladas o emparejadas. Por el hecho de ser mujer, así como el varón ejerce por ser varón, la mujer puede ejercer ministerios sin tener que estar como esposa o como madre, sino por mujer. Entonces, como todo eso que se puede abrir para que nos pueda ilustrar María Cristina en esas novedades, sí, hasta ahora esas puertas otras nos toca dejar correr el tercer milenio completo. Y para Isabel, tengo una cuestión, y es, yo soy de la vieja escuela y espero que sí sea posible, y es que a uno le dicen que porque el Papa lo dijo es cátedra, que porque la infalibilidad del Papa, porque si eso no se puede mover, es inamovible, per secula secula, ni ningún Papa. Y para acabar de ajustar a Francisco, le preguntan en un viaje que la ordenación de las mujeres dice, no tengo nada que decir, eso lo dejó cerrado, eso lo dejó decidido Juan Pablo II, precisamente en el documento ese que mencionaron del 94. Mi pregunta es, ¿de verdad es que no se puede echar para atrás eso? Eso es la infalibilidad y es cátedra y eso no se puede mover, que hasta el propio Francisco dice, me salvó el Papa, Juan Pablo II, me salvó, ya lo definió, él cerró y clausuró. Si es verdad, eso es inamovible, eso es. Okay. Muchas gracias, le damos la palabra a Ocal y después responden las preguntas. Bueno, agradecido de verdad a los tres exponentes, ¿no? Primeramente, la iglesia de San Cristóbal, ¿no? A la que pertenece nuestro hermano. Creo que
Felipe, es un modelo, ¿no? Un modelo. Por 14 años, el ministerio de la diaconía o del diaconado fue parado por el mismo Vaticano y luego fue restaurado de nuevo, ¿no? Una cosa que yo creo que eso nos indica una cosa importante, Felipe. Me escuché con un poquito de tristeza cuando usted decía, no, que todavía hay que ver si se aprueba, pero yo creo que todos estos procesos comienzan desde abajo, nunca desde arriba, ¿no? Y es la praxis que transforma, ¿no? Es la teología inspira, pero es la praxis que verdaderamente transforma. Y hablando de ese rito congoleño, que ahora lo llamamos rito africano, yo vengo de esa iglesia, nací en esa iglesia, ¿no? Por eso digo, no es solamente la celebración eucarística, porque eso, si usted lee Iglesia en África, se ve un modelo de iglesia que todavía no se ha construido, pero que se inspira desde estos rituales y desde construcción de la iglesia, pues que se está gestionando, pero desde abajo. Es un proceso que siempre comienza desde abajo y solamente así, en algún momento alguien se fija, aquí hay una iglesia vibrante, ¿no? Segundo, con respecto a Isabel, gracias Isabel, quería contarle una cosa chiquita, ¿no? Que el obispo vino a hacer sacramento de confirmación en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, y el obispo pregunta, ¿cuántos sacramentos hay? Y una muchacha levanta la mano, Monseñor, son 6. Y el monseñor se molestó muchísimo que esos niños no habían aprendido nada. Y la muchacha le dice, Monseñor, son 7 para ustedes, para nosotras son 6 sacramentos, ¿no? Es decir, es un poquito chistoso, pero es decir, de verdad, depende desde dónde se mira. Y en este momento que hay tantas teólogas, yo creo que es el momento de desestructurar todo eso que algún momento tal vez fue tan natural, se pensaba que era natural, así como hasta el momento de Copérnico, pues todo era natural, ¿no? Por eso, en ese momento es el momento de que las mujeres desestructuren y nos muestren otra cosa totalmente diferente. Yo creo que yo lo dejo en sus manos como mujeres porque lo sienten. Y obviamente, una cosa, Isabel, si hay esos motivos fundamentales para no ordenar las mujeres, ¿por qué no nos hagan una lista de motivos fundamentales porque hay que ordenar las mujeres o hay que reconocer el ministerio de las mujeres? Gracias. Gracias, Ocal. Vamos a dar la palabra a Hugo y después responden los panelistas y otra ronda de 3 preguntas. Hugo. No, yo solo brevemente afirmar como que es un pecado grave el de la Iglesia, es decir, dentro de un contexto histórico, como lo decía la doctora Isabel, de Santo Tomás, y que es muy respetable, o de San Agustín con lo del pecado original, que de ahí se deduzca que Jesús incluso su intención fue no ordenar mujeres, a mí me parece un pecado grave, pues que a estas alturas se siga teniendo. Entonces, solo hacer referencia, ¿acaso la expresión de San Pablo, todos somos en Cristo iguales, ya no hay judíos, no es suficiente como para... ¿Es que acaso también lo que decía Pilar, creo que es la española, la hermana, que si yo tengo que demostrar que en Emaús era varón y mujer pero si eso está más que demostrado, era Jesús escandaloso
muchas mujeres lo seguían, ¿verdad? Yo creo que es, con el hermano que habló anteriormente, es como seguir dándole vuelta a las cosas, y creo que debe haber una posición no beligerante en el sentido de pleito, pero sí como más clara ante las autoridades y ante los varones, y decir, no, esto no puede seguir, no hay infalibilidad que sustente nada de esto, pues, más que el machismo y el patriarcalismo y la costumbre, que lo dijo Santo Tomás, muy querido y muy fabuloso como San Agustín, pero eso fue en un contexto que ya ha cambiado y punto. Gracias. Gracias. Bueno, respondan. Tienen la palabra los tres profesores. Me gustaría, si me dejáis, ¿no os importa? A ver, empiezo por Yosia Ocal. Lo que tú has contado de la niña, yo lo viví también aquí en una parroquia y lo cuento en mi libro, y es verdad. Luego, quiero decir que, en fin, por lo menos vemos que las niñas piensan, y eso es muy interesante, ¿no? En segundo lugar, creo que decía, hablaba Hugo y hablábamos así un poco en general todos, ¿no? De que la Iglesia sostiene y ha sostenido y se agarra a lo que han dicho algunos grandes teólogos, de que Jesús solo ordenó varones. Jesús no ordenó a nadie. Jesús era un judío. Jesús hubiera hecho otra cosa, pero no pudo ordenar a nadie, y de hecho no ordenó a nadie. Y a mí algo que me escandaliza en cierta manera es la frescura dicho con la naturalidad, vamos a precisar el lenguaje, la naturalidad con la que se vincula el sacramento de la Eucaristía con el sacramento del orden. Jesús no ordenó ni a varones ni a mujeres, no ordenó a nadie, y ya está. Y era judío, y como tal vivió, y como tal murió, y se acabó. Y lo que decía Gloria, a ver, lo que dijo Juan Pablo II, cuando se hizo público lo que dijo Juan Pablo II de que la ordenación de las mujeres era algo cerrado en la Iglesia, era un tema cerrado, se discutió mucho más sobre si era infalible o no era infalible que sobre el hecho en sí de lo que había dicho. Con lo cual, digamos que nos fuimos una vez más por las ramas en vez de atender a lo principal, que era el hecho de la ordenación sí o no. Y nos enredamos mucho en la red de si es magisterio infalible, si es dogma, si hemos quedado aquí más cerca de una cosa que de otra. No, luego se demostró con el tiempo que no era infalible, por lo tanto se puede revocar, digamos, y puede cambiar. El problema es que hay que hacerlo, o habrá que hacerlo en un momento donde eso no provoque un cisma. Porque eso provocaría un cisma. O sea, eso lo tenemos que pensar un poco claramente, ¿no? Y no quiero con eso decir que porque el problema puede ser ese, no tengamos que ir en esa dirección. Aunque yo insisto que no creo que este momento sea el más idóneo para que las mujeres accedamos, pero eso es una visión mía y nada más. Y respecto a que los diáconos tengan que estar casados, o sea, que sea la pareja, a ver, a mí, evidentemente una mujer puede ser diácono por ella misma, afectaría más, eso no tiene nada que ver. Pero en vistas, porque si reestructuramos la Iglesia, vamos a reestructurar todo en un periodo de tiempo más o menos largo y en momentos que no los tenemos escritos. Pero habrá que reestructurar también y poner encima de la mesa el celibato de los sacerdotes, ¿vale? Entonces, cuando se abra el debate del celibato, las mujeres tendremos que estar presentes. Porque si no estamos presentes, el debate se abrirá en falso. Porque también la concepción del ministerio sacerdotal cambiará radicalmente de que vivan solos a que vivan en familia, porque todo eso influirá. Y no tendrá que ser por obligación la mujer también sacerdote, pero repercutirá mucho en su vida también la decisión de su marido. De hecho, fíjate que ahora, cuando
un varón casado va a ser ordenado diácono permanente, la mujer tiene que dar permiso, porque la vida es totalmente diferente. Y eso se tiene que hacer, pero sobre todo a mí, a ver, también son cuestiones culturales, me refiero, habrá en territorios donde será mucho más fácil que el acceso se dé como matrimonios y en otros sitios no. Y eso creo que habrá que analizarlo dentro del concepto de las culturas tan distintas en las que la Iglesia está presente. Y que lo que nos ha matado ha sido siempre el romanizar esas culturas o el intentar romanizar las culturas. Entonces hay que tener en eso muchísimo cuidado y ser muy prudentes. Y respecto a que las estructuras tienen que cambiar antes de que todo esto empiece a rodar de una manera, digamos, práctica, eso es evidente, pero eso nos llevaría estar aquí hasta, aquí en España nos podrían dar las 12 de la noche, vosotros en vuestros países sacar la cuenta, ¿no? Pero bueno, eso que yo creo que tiene que quedar claro eso. Y no sé, a ver Isabel o Felipe, ¿qué es lo que os cuentan? Felipe o Isabel, no sé las preguntas. Sí. Gracias. Unas pocas palabras primero para agradecer la intervención de Yoshia, no sé si pronuncié bien, porque creo que ahí hay una clave importante, pues que primero tiene que darse la práctica, el crear los procesos. No se trata pues de esperar a que los aprueben para iniciarlos. De hecho, pues de la experiencia de la diócesis es que todo este proceso ha caminado, el proceso del diaconado primero caminó y después de años se formuló el directorio diocesano a partir de la práctica que se había vivido. Y creo, entiendo bien que lo que dice que en el caso del rito congoleño, el rito saireño, pues detrás de esa aprobación de ese misal, que nada más es lo que está aprobado ahora, hay toda una práctica de iglesia muchísimo más rica, ¿verdad? Que no está normativamente aprobada. Yo creo que en el caso de la participación de la mujer y del avanzar hacia el diaconado y hacia el presbiterado, etcétera, pues también tendrá que haber una práctica anterior, ¿verdad? De que se entreguen ya muchas de los servicios en la iglesia a la mujer, ¿verdad? Yo creo que se está dando y se están abriendo espacios, ¿no? Y ese es el camino, pues, ¿no? Pues es mucho más fuerte el dato de la experiencia que todo lo que podamos discutir de debates teológicos, históricos, etcétera, ¿no? Eso es lo que va creando ya una iglesia en la realidad. Gracias. Gracias. Isabel, ¿quieres decir algo? ¿Alguna réplica de lo? Miren, yo quiero hacerles una propuesta a mis compañeros de curso, porque yo aquí soy compañera de curso de ustedes, y escriban la palabra sacerdote, sacerdocio, sacerdotal, sacral, sacrificio, y cojan y márquenle una X encima y procuren evitar el uso. Fíjense que seguimos diciendo sacerdocio de mujeres. Me invitaron en una oportunidad a un panel a hablar sobre sacerdocio de mujeres. Entré y lo primero que dije fue, no soy partidaria del sacerdocio de las mujeres. Punto. Respiré hondo. Tampoco soy partidaria del sacerdocio de los varones. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes el recorrido que acabo de hacer y que es el tema fundamental de mi libro, que apunta a así como se produjo un proceso de sacerdotalización, tenemos que hacer el proceso de desacerdotalización, porque Jesús no fue sacerdote, Jesús, acaba de decirlo, Cristina, lo quiero subrayar, no ordenó sacerdotes como tal, ¿sí? Envió a anunciar el evangelio y envió a anunciar que él había resucitado y envió también a unas mujeres
Lo que pasa es que leído es todo esto desde la perspectiva de la sacerdotalización, entonces empieza uno a justificar, digamos, en la escritura lo que ya la doctrina hizo. Y lamentablemente, antes de Vaticano II, la teología consistía en buscar argumentos para probar las doctrinas. Y eso termina siendo ideologizar y además ignorando lo que es la práctica neotestamentaria. Lo de la infalibilidad que preguntaba Gloria, pues sí, lo que pasa es que ahí ese es un caso en que se está, como quien dice, argumentando para probar una teoría, y entonces se recurre, como se recurrió en el Concilio Vaticano I, al tema de la infalibilidad. Aquí nadie más puede decir nada porque la autoridad la tiene el Papa. En este caso, lo que dice es que es infalible porque siempre fue infalible. Pero por Dios, vayamos al texto bíblico, al texto neotestamentario. No es así. Jesús no ordenó sacerdotes y en las iglesias neotestamentarias no hubo sacerdotes. Empiezan a dársele el título de sacerdotes no antes del siglo II. Ay, Jesús, pero si Jesús era sacerdote. No, pero es que la carta a los hebreos lo que dice es que la única mediación a partir de la encarnación es la de Cristo, que es ese sacerdocio como mediación entre Dios y la humanidad. De manera que no es que fuera, primero no pertenecía a una familia sacerdotal, y los sacerdotes son los malos de la película, porque son los que encargados de perder a Jesús y de ¿cómo se llama?, de la condena a muerte. De manera que yo no creo que esté cerrado. Lo digo, está cerrado y ojalá quede cerrado herméticamente, con candado, con sello de lacre, la ordenación sacerdotal de mujeres. Por Dios, lo ruego, porque es que no nos hacen ningún bien. Distinto es la ordenación para el ministerio diaconal, el ministerio presbiteral y el ministerio episcopal. No hay ninguna razón para que unas cosas sí y otras cosas no. Pero esto supone un cambio de mentalidad, un cambio de paradigmas, un cambio apunta a cómo entendemos esa realidad y cómo la manejamos, que no puede ser ya la misma que fuera la de Santo Tomás. Por eso me parece que sería interesante lo que Josiah decía de unas razones fundamentales para así ordenar a mujeres. Tomemos las 3 razones fundamentales para negar la ordenación. La práctica de Jesús, la práctica de Cristo, que además no dice Jesús sino de Cristo, que solo ordenó varones. Pues vayamos a cuál fue el testimonio del Nuevo Testamento sobre cómo se vivió la ministerialidad. Y a partir de la ministerialidad del Nuevo Testamento son razones fundamentales para que puedan ser ordenadas mujeres, porque hubo mujeres diáconos, ¿sí? Ahora, ninguno de esos eran ordenados, ni San Pablo, ni San Pedro, ninguno fue ordenado como nosotros nos imaginamos, así con el rezo de las letanías y con la oración así, botada en el suelo y todas estas cosas, ni la unción, nada, porque no lo había. Estas son prácticas que la Iglesia fue asumiendo como rituales para expresar el significado de un oficio. Pero entonces, las razones fundamentales para sí, el testimonio del Nuevo Testamento, el testimonio de la Iglesia, pues es para desmontarlo, porque responde a circunstancias culturales. En un mundo patriarcal, en un contexto patriarcal, pues no se podía admitir que las mujeres tuvieran
funciones de liderazgo y de ejercer este tipo de servicio. Por eso las mujeres van siendo invisibilizadas y van desapareciendo. Y el magisterio de la Iglesia, pues es lo que acabo de hacer. También hay que desmontarlo porque el magisterio se estructura a partir del proceso de sacerdotalización que se coló. De manera que yo los invito a borrar de su vocabulario y tratar de hacerlo como lo tuve que hacer yo. Yo lo tuve que hacer. Mi profesor, el padre Alberto Parra, en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Teología, a Otto le debió también tocar con el padre Parra ver ministerios y el padre Parra nos desmontó la idea del sacerdocio. ¿Por qué? Porque está ligado, en primer lugar, al sacerdocio del Antiguo Testamento o al sacerdocio judío, que tiene una historia no muy santa. Y cuando los que van a leer mi libro van a ver que además el padre Parra me dijo, te faltó un poquito subrayar esa historia borrascosa del Antiguo Testamento, y tuve que volverla a elaborar, ese capítulo, porque es una historia realmente borrascosa. Creo que contesté todo. Y me encanta lo de que Cleofás iba era con la señora, yo siempre lo he pensado así. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces 3 preguntas más, son casi las 3:30. Vamos a ir redondeando con estas 3 preguntas de los 3 participantes y la última ronda y ya nos vamos a tener que despedir. Bueno, Carlos Oviedo. Carlos. Sí, ahí se escucha. Sí, se escucha. Mi pregunta es la siguiente. Ciertamente el tema del ejercicio, la práctica y la vida como se va dando es muy importante. ¿Alguno conoces, cortita mi pregunta, alguna experiencia en esta aceptación, digamos, de autonomía que están intentando de ejercer algunos obispos, porque ciertamente tampoco son muchos? ¿Hay alguna experiencia, algún avance, algún pedido, alguna gestión pastoral en donde algunos obispos en algún lugar del planeta están intentando dar algunos incipientes pasos en este sentido? Nada más que eso. Gracias, Carlos. Esther, ¿tienes la mano levantada? Que no me han escuchado. Sí, bueno, buena. No escuchamos, Esther. Buenas noches. Ahora sí. No, se va la voz. Se va la voz, no te escuchamos. A todos la pregunta. Sin vídeo, a ver si se escucha mejor. Ah, sí, sin vídeo. ¿Se escucha? Sí. Ok, buenas tardes. Nada más quería decir que los indígenas, para retomar lo que el padre Eleazar decía en sus videos, los indígenas no tienen ningún misal román, y ellos hacen sus rituales sin misal, nomás bailando. Me refiero a los rarámuri de la Sierra Tarahumara de México. Y allá estuve y los vi y me gustó mucho sus ceremonias. Ellos siguen su manera y su cosmovisión. La otra es, por otra parte, tenemos ahora las mujeres que, como Anne Supa y las demás 7 mujeres que pidieron tener un rol en la iglesia, y sabemos que pues la indiferencia completa borró todas a ellas y no sabemos nada, nomás que sí supimos que el obispo de Lyon ahora es un obispo conservador, y de Anne Supa no se sabe cómo se fue. Entonces la pregunta es esta: tenemos dos aspectos distintos: los indígenas que siguen su manera de ser desde los ancestros, y las mujeres que ahora piden algo más y no tienen respuestas. Gracias. Ok, gracias. Tiene la palabra también Cristóbal Serrano, que tiene la mano levantada. Sí, gracias, buenas tardes. Una pregunta para Felipe, por favor. Primero celebro que hayan
que haya hecho esta explicación tan buena sobre su trabajo en las comunidades en México. Pero sobre ello, la inculturación, que de una manera formidable pasa a llamarse encarnación cuando estamos hablando del trabajo pastoral, del trabajo eclesiológico, este trabajo tan importante de adaptarse, de mezclarse, de hacer una conjugación entre culturas, con la prédica del Evangelio, etcétera, etcétera, se está al mismo tiempo haciéndolo paralelamente a una realidad de aculturación y de transculturación terrible que se hace sobre todo los pueblos del mundo a través de los sistemas de comunicación. Se está realmente estandarizando la cultura del mundo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y los indígenas, por apartados que estén, no están exentos de sufrir este ataque. Entonces, hay una realidad de la Iglesia que quiere encarnarse en la cultura de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas, de las comunidades amazónicas, pero al mismo tiempo hay esta realidad de la aculturación, de la transculturación a través de los medios de comunicación. ¿Cómo conjugar esto? ¿Qué hacer? A Felipe, por favor. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Cristóbal tiene la palabra. Carlos Rodríguez y Patricia, y cerramos. Patricia, que pidió por primero. Bueno, mi pregunta es muy concreta y muy sencilla. Yo quisiera saber con la Eucaristía cómo va a quedar esto, el nuevo planteamiento de que Jesucristo no hizo sacerdotes ni a ninguna persona, ni a ningún hombre, ni a ninguna mujer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la Eucaristía como un ágape? Pienso que, no sé, mi posición es que eso es algo más trascendental, igual que lo creo, ¿no? Y lo otro, que sí sé como referencia en África, apoyando la moción de los ritos distintos, recuerdo haber visto una misión en donde todos bailaban y danzaban. Eso es algo muy hermoso y lo comparto como experiencia. Esa es mi pregunta, se la puede agarrar Cristina o el licenciado Felipe. Y cómo ver a la mujer en torno a la participación de la Eucaristía. Muchas gracias, Patricia, y con Patricia cerramos. Muchas gracias, buenas tardes para ustedes. Gracias por todo lo que comparten, lo que saben. Quería simplemente distinguir lo que son los debates académicos de los debates de la realidad con los pies en la tierra y en el barro. Allí es donde yo creo que el espíritu está soplando fuerte y como todos los que están en esa situación dicen siempre, son las mujeres las que llevan adelante la evangelización de la nueva iglesia. Simplemente poner el acento allí en la confianza en que el espíritu nos llevará y nuestro trabajo con la paciencia y la astucia como mujeres será colaborar para que las instancias de formación dentro de nuestra iglesia se conviertan, porque ese podría ser un canal de aceleración de un proceso que la iglesia está viviendo también. Alguien ya lo mencionó hoy, hay una iglesia que está cayendo y hay una pequeña iglesia que surge desde la tierra y desde el contacto con las comunidades que está surgiendo y va impulsando esta fraternidad a la que nos llama el Papa Francisco. Así que seamos dóciles al espíritu y astutos para acompañar la transformación que nuestra iglesia necesita. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, las palabras finales, entonces ya respondiendo a las preguntas de Felipe, de Cristina y de Isabel. Tienen la palabra. Me gustaría, ya sé que esto va a sonar como muy así, ¿no? Pero me gustaría, porque me parece que es un gesto muy bueno, que no sé si hemos caído en cuenta que entre nosotros está el arzobispo de Rabat, que nos está escuchando esta tarde o esta mañana, no sé lo que nos toca a cada uno, ¿no? Entonces,
saludamos a don Cristóbal López, que nos está escuchando, me imagino que estará en Rabat, no lo sé. Me parece que es un gesto bonito que se incorpore a estos debates. Y después, no sé quién ha preguntado sobre si alguien conocía un obispo que esté implantando más o menos estas ideas de Francisco. No, sí. Aquí, en España, el obispo de Teruel, que es una diócesis que está a unos la capital, a unos 180 kilómetros al sur de Zaragoza, está haciendo una reestructuración de la curia que tiene mucho que ver con todas estas nuevas ideas que estamos empezando a desarrollar un poco con esta visión de Francisco, ¿no? Y lo ha hecho de forma y manera que es una diócesis grande en terreno, pero pequeña en cuanto a población, y ha creado 3 delegaciones que abarcan varias áreas, y al frente de 2 de ellas ha puesto a 2 mujeres. Me parece que es un gesto que ya se va empezando a notar y que algo se va empezando a ver. Y luego no sé quién decía algo de que eso de que Jesús no había ordenado ni a varones ni a mujeres. Es que es la realidad, es que Jesús no ordenó a nadie. Y por lo tanto es un hecho que constatamos ahí y que no pasa nada por constatarlo y por decirlo. Y no hay que asustarse por eso, nada más. Gracias, Cristina. Isabel. Igualmente, retomando eso, pues yo me imaginaba mucho tiempo en mi vida que mi instrucción religiosa fue en el catecismo, cuando yo repetía que Cristo instituyó los 7 sacramentos de la Iglesia, me imaginaba que Cristo había instituido la misa tal como la celebramos con el yo pecador me confieso, el Señor ten piedad, el gloria, el rezo, o sea, tal y cual. Y a veces así nos lo imaginamos. El rito se fue configurando con el paso del tiempo, forma parte de la tradición de la Iglesia, pero se le fueron pegando muchas cosas, y fíjense que, por ejemplo, en un momento dado, el concilio propuso: volvamos a las lenguas vernáculas como había sido en la antigüedad, porque si se usaba el latín era porque era la lengua del común, y en la lengua del común se oraba. Al mismo tiempo que se realizó el proceso de sacerdotalización, también la Eucaristía dejó de ser el encuentro para partir el pan y recordar la enseñanza de Jesús en medio de la comunidad en la que el resucitado se hace presente. Esa es la Eucaristía. En ese momento fue necesario armar un acto cultual y reemplazar lo que eran los sacrificios de la religión de Roma, del Imperio Romano. Entonces se empieza a hablar de sacrificio eucarístico, y la Eucaristía adquiere este carácter sacral, que me imagino que, digamos, la pregunta que no me quedó el nombre de quien me hacía la pregunta: ¿y qué hacer con la Eucaristía? ¿Se nos queda en nada? No, se nos queda en lo que es en la comunidad reunida en el nombre de Jesús. Repite repite el gesto de Jesús, como Cleofás y su señora y el resucitado hacen una parada en Emaús para partir el pan. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, y en ese momento reconocen esa presencia. ¿Y qué pasó ahí? Arrancaron a caminar y a anunciar que habían visto a Jesús y a seguirse reuniendo. Este es el origen de la Eucaristía propiamente, y no el rito que en el marco del Imperio Romano se configuró. Yo creo que esto de la autonomía de los obispos, yo también quiero decir una palabra al respecto, porque
En Querida Amazonía, en una nota de pie de página, el Papa, que le gusta dejar las cosas importantes en notas de pie de página. La nota 125 de Amoris Laetitia es la más importante de todo el documento y era la que armó todo el alboroto cuando se publicó esta exhortación. Habla de que las conferencias episcopales y los obispos busquen las respuestas y las soluciones a las necesidades de sus comunidades. Y yo creo que ese es, digamos, lo que está haciendo la Iglesia alemana en este momento, que es planteando, y habrá que recurrir a Roma porque finalmente todavía hay una autoridad, pero diciendo, mire, aquí es lo que podemos estar haciendo. Y es lo que le abre la puerta también a la Asamblea de la Amazonía, también para plantear cuáles son las necesidades y que no serán las mismas las de la Iglesia de Alemania que las de la Iglesia de la Amazonía, porque antiguamente la Iglesia era una, santa, católica, apostólica, y el hecho de ser una era que era uniforme. La Iglesia hoy es plural, es una, pero es plural, santa, es católica, es apostólica y es sinodal. Y yo creo que las mujeres en esa sinodalidad tenemos mucho que aportar, como insiste Cristina, y yo me traigo a cuento a la mujer cananea, y tenemos que ser como la cananea, que le jalaba el manto a Jesús y Jesús le dice, no, que eso no, que no, y la saca, que no, que todavía no, y sigue jalándole el manto hasta que Jesús cambia de idea. Y yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros, como la mujer cananea, seguir insistiendo, a ver si de pronto la Iglesia toda asume y da un paso, abre la puerta. Y déjame, Patricia, que te diga que tienes toda la razón. Yo aquí aporto mi conocimiento al debate académico, pero que no puede estar alejado del debate de la realidad, que es donde nos la estamos jugando toda. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María del Pilar, por haberme invitado, y seguiré juiciosamente siguiendo el curso y aprovechando todo este material tan interesante que los profesores han colgado. Muchas gracias, Isabel, un gusto que hayas participado con nosotros, gracias por tu sabiduría. Felipe, las últimas palabras. Sí, gracias Cristina, gracias Isabel por todos estos comentarios muy ricos, sobre todo de la figura y la presencia de la mujer en el ámbito eclesial. Nos abre muchos horizontes, a mí me deja con mucha esperanza, ¿verdad? Y sobre una pregunta muy concreta que me hacían, ya no quiero abundar sobre lo demás, creo que está bastante comentado y muy buenos comentarios. Yo creo que en el caso de los jóvenes y de toda esta interrelación que se está dando entre las culturas originarias y pues toda la globalización, evidentemente que está pues evolucionando, haciendo que cambien todas las culturas, ¿verdad? Y además nunca son estáticas, las mismas culturas originarias tienen muchos elementos en los cuales se van recreando, se van rehaciendo. Pero lo que sí notamos es que la identidad cultural se queda, el alma de las culturas sigue viva, ¿verdad? Aunque haya pues un contacto muy fuerte a través de los medios de comunicación y etcétera, ¿no? Que no se pueden ni evitar ni nada. Mi experiencia es que los jóvenes van van haciendo nuevas síntesis, pero lo fundamental de su cultura está cuando se les dan las herramientas de tener una traducción de la Biblia a su lengua, cuando se va fortaleciendo su cultura, sus espacios culturales, ellos hacen su propia síntesis, ¿no? Lo grave viene cuando son culturas que no se ha logrado
ofrecer elementos, algunos que no tengan capacidad de lectoescritura en su propio idioma, etcétera, se va perdiendo mucho más rápido, mucho más fácil, ¿verdad? Pero cuando hay un trabajo que en muchos sentidos lo hace la Iglesia, ¿verdad? De fortalecer a través de traducciones, a través de crear espacios, de fortalecer su organización local de ministerios, pues es otra la situación, ¿verdad? Esa es mi experiencia, ¿no? Que pues, nosotros ciertamente lo vemos, pero ahora el que haya WhatsApp, que incluso muchos tengan acceso a Facebook, otras cosas de redes sociales, pues en muchos sentidos fortalece sus relaciones comunitarias, ¿verdad? Y aún con los que van migrando y se va haciendo pues un núcleo central en torno al lugar de origen. Y bueno, pues esto, ¿verdad? Es contestar esa parte que creo que pues no hay que tener miedo, sino que habiendo un trabajo previo de fortalecer la identidad, eso queda ahí, está en el alma, en el corazón de la gente. Bueno, muchísimas gracias Felipe, María Cristina, Isabel, por esta tarde que hemos pasado con mucha riqueza, con mucho compartir. Esperamos vernos el próximo lunes, donde escucharemos los testimonios de las mujeres que participaron en el Sínodo de la Amazonía. Entonces, también una oportunidad de reencontrarnos. También avisarles que está ya disponible en Amazon el libro que presentamos de sínodos y sinodalidad. Y también va a haber un próximo webinar masivo como el que tuvimos de la presentación del libro, homenajeando a Juan Carlos Escanone, hermano de Felipe, porque fue jesuita, un teólogo también de la teología del pueblo, también asesor del Papa Francisco, y que hace un año que falleció, y ese va a ser el próximo 30 de noviembre, o sea, ese lunes no vamos a tener este encuentro, sino que los invitamos a que participen de ese encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes, si pueden abrir sus micrófonos y no. Gracias. Para aquí. Gracias. Chao. Gracias. Que esté muy bien, muchas gracias. Saludos, abrazos. Gracias a todos. Gracias. Excelente. Gracias. República Dominicana. Gracias. Amazonía. Gracias desde Marruecos. Desde Lima, desde Guayaquil, Ecuador. Gracias a todos. Porque viene subiendo. Bendiciones a todos. Viene subiendo Yotam. Oración, por favor. Oración por Honduras. Oración por Perú. Unos por otros. Por Perú. Por Perú. La libertad de Venezuela. La libertad de Venezuela. Gracias. A los venezolanos que pronto vengan. Gracias. Chao. Por otro. Unos por otros. Unidos a la oración. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias.